Era el año 2021, en plena pandemia del COVID-19. Tatiana había notado ciertos cambios en su hija de 12 años. Era callada, pero empezó a ser más callada. No le gustaba compartir con nadie, pasaba oscuras en su cuarto, solo escribiendo en el celular, incluso se bañaba también con las luces apagadas. Cuando yo comencé a notar esos comportamientos muy raros, porque yo le iba a prender la luz también y ella la volvía a apagar, me hicieron alertar mucho y comencé a revisar el celular, comencé a mirar un poco más de lo que ella hacía. La niña tenía un grupo de WhatsApp en el que conversaba con más menores de edad de su entorno familiar, pero también con supuestos niños y niñas de otros países. Yo veía en el WhatsApp y veía con códigos que no eran de aquí, entonces yo me puse a googlear los códigos de los celulares y eran códigos de México. El otro era código, no me recuerdo muy bien si era de Colombia, pero creo que era de Colombia o México mismo, pero habían 2 números extranjeros. Me di cuenta que mi hija se escribía con otras personas que decían ser amigas de ella, le pedían fotos, que le mostrara la cara. Si mi hija estaba en alguna reunión con niños de su misma edad, quería que le mandara videos de las amigas. Entonces, todo esto me di cuenta que mi hija estaba chateando con personas que no tenían ni la misma edad de ella y no eran de este país. Tatiana nos relata cómo se dio cuenta que su hija y otros niños y niñas fueron víctimas del delito que se conoce con el nombre en inglés de grooming, en donde adultos se hacen pasar por niños para hacer una amistad con el objetivo de tener un contacto sexual. En el grooming, los atacantes actúan por fases, con varios niveles de interacción y peligro. Lo primero que hacen es ganarse la confianza de los menores de edad para luego continuar sus planes. Les dicen que tienen las mismas edades, adaptan su lenguaje dependiendo si son niños o adolescentes, para después tratar de conseguir material íntimo, chantajearlos y finalmente llegar a mantener un encuentro sexual. En el caso de la hija de Tatiana, se cumplieron las primeras fases, pero gracias a que intervino oportunamente, no llegaron a concretar una reunión con la niña de 12 años. Ellos seguían a las mismas personas que seguía mi hija, por ejemplo, seguían a los animes, a las figuritas, a las calcomanías. Entonces mi hija pensaba que tenía los mismos gustos de ella. Le preguntaban dónde estaba, le decían si le podían hacer videollamadas, que se tomara fotos. Entonces en los tiempos que usamos aún mascarilla, ella le mandaba solo fotos con mascarilla. No llegaron a pedirle fotos de su cuerpo ni desnuda porque primero comenzaron a decirle que querían una foto de su cara, que se te ven tan bonitos tus ojos, pero ¿por qué no me muestras toda tu cara? En la videollamada no te pude ver bien. Y una vez le dijeron que si le podía, ¿dónde vives? Y entonces mi hija le dijo, tengo prohibido compartir mi ubicación. Pero es que solamente yo sé que vivo en el sur de la ciudad. Y dice, uy, qué casualidad, yo también vivo en el sur de la ciudad. Y ella le dice, ¿de verdad? ¿Por dónde? Y dice, ¿por dónde es tu casa? Le dice él. Dice, yo solo sé que vivo en el sur, por La Portete. Yo vivo por La Portete, vivo por el Hospital Guayaquil, le dice. Y mi hija, me acuerdo mucho que mi hija me dice, mami, ¿dónde queda el Hospital Guayaquil? Yo le digo tan inocentemente, llega como a 20 minutos, le digo así. ¿Por qué? Dice, no, nada. Entonces ella cogió y le contestó. Él le dice, estamos muy cerca. ¿Cuándo nos podemos topar? No nos podemos porque yo no salgo. Si no salgo con mi mamá, no salgo. Este caso no es aislado. Paola Andrade, directora de Ecuador Dice No Más y representante de Grooming Ecuador, organizaciones que trabajan en la prevención de este delito, asegura que aquí en el país hay muchas niñas, niños y adolescentes que están siendo víctimas de grooming, amenaza que se agudizó con la pandemia del COVID-19. El grooming es parte de un negocio mundial muy rentable que ha funcionado siempre. Lo que hizo la pandemia es que llevó a que los niños, niñas y adolescentes estuvieran 10 horas al día conectados, ya sea porque estudiaban, porque socializaban o porque jugaban en internet. Y los agresores sexuales también. Mira, en estos últimos meses he recibido este tipo de denuncias constantes. Ahora es la niña que estaba hablando con otra niña y enamorada de otra niña y le decía, pásame el teléfono de tu mejor amiga, es decir, redes. Es decir, estos son redes, son negocios perfectamente establecidos que no solamente se dan en la dark web, sino se dan constantemente.
El coronel Jorge Borja, subdirector de la Dirección Nacional de Investigación contra la Violencia de Género de la Policía, confirma lo que Paola nos cuenta, que el grooming es una puerta de acceso a otros delitos, pues los abusadores contactan a los menores de edad para la producción de videos o fotos de actividades sexuales para su consumo propio, para la venta de pornografía infantil o para la trata con fines de explotación sexual. Nosotros hemos determinado, y nuestra unidad de plata también ha visto cómo algunas niñas, adolescentes especialmente, han sido captadas de esta manera, y algunas de ellas han ido al Perú. Recién tuvimos un caso en el cual nosotros recuperamos a una adolescente del Perú y ahora estamos investigando otro. Nosotros hemos evidenciado de que en muchos de los casos las niñas, niños y adolescentes acceden por temor, porque la mayor parte de las amenazas son: te voy a matar a tu papá, te voy a matar a tu mamá. Y hay algunas otras que se dejan seducir porque, entendiéndose que estos inescrupulosos son los que les seducen dándoles un celular, comprándoles ropa, dependiendo de la edad de la niña, niño o adolescente. En Ecuador, el grooming está tipificado en el artículo 173 del Código Integral Penal y es el contacto por medios electrónicos con finalidad sexual con menores de 18 años. Este artículo señala que la persona que a través de un medio electrónico o telemático proponga concertar un encuentro con una persona menor de 18 años con finalidad sexual o erótica será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción o intimidación, o si la persona suplanta la identidad de un tercero o mediante el uso de una identidad falsa, tendrá una sanción de 3 a 5 años de cárcel. Para Anabel Arévalo, psicóloga clínica, magíster en terapia familiar, que trabaja en Guayaquil, este delito es muy frecuente entre las adolescentes del Ecuador, pero no es tomado como una agresión. Sí existe el grooming en el Ecuador, que no está siendo identificado por nadie, ni por las adolescentes, ni por los y las adultas, que no hay una información al respecto de manera masiva, pero que cuando llegan a la consulta, al momento de la narración de sus interacciones, podemos identificar. En la consulta, digamos, recibo adolescentes que han sido de pronto víctimas de hechos de esta naturaleza, pero que de alguna manera lo ven como algo muy común de las relaciones, de los amigos y amigas, o inclusive el hecho de tener un vínculo con personas desconocidas, ¿no? A través de las plataformas. Justamente estoy recordando un caso de una adolescente de 14 años que fue contactada por medio de estas páginas que hay para conocer parejas. Pero, claro, la persona que está en el otro lado era una persona adulta, muy adulta, digamos, y se la llevó a Santo Domingo a través de solamente los mensajes, y tuvieron contacto físico, o sea, hay una denuncia por violencia sexual, ¿no? Pero los otros casos en los que les piden, mejor dicho, les solicitan a las chicas en ropa íntima, el que inclusive mantengan el sexo a través de estas conexiones, son hechos que realmente muchos adolescentes inclusive no lo comentan, ¿no? Las cifras de la Fiscalía General del Estado registran que en el año 2020 hubo 149 denuncias, en el año 2021 subió a 212 y en lo que va del 2022 ya son 86 las denuncias por este tipo penal. Pero estos datos serían un subregistro, pues muchísimos casos más estarían ocurriendo cada día en el país, pero no los denuncian, como en el caso de Tatiana, quien no acudió a la Fiscalía pues no sabía que lo que había pasado con su hija era un delito. La gente no denuncia porque existe un desconocimiento también de la figura, porque muchas veces, o siendo profesionales del derecho, no conocen la figura como tal. Entonces, si existe un desconocimiento en la sociedad, evidentemente va a haber un desconocimiento de qué es lo que tengo que hacer. Quien habla es la directora de Estudios Penales de la Fiscalía General del Estado, Beatriz Rodríguez. Ella comenta que ante esta situación, la institución hizo en el año 2020 un acercamiento con abogados y medios de comunicación para que se conozca y difunda este delito que existe en contra de los menores de edad.
el abogado y catedrático de Derecho Penal de la Universidad Central del Ecuador, Ramiro García, cree que hay otro elemento más que ha contribuido para que el grooming no se denuncie y castigue con la frecuencia que se debería. Diría que hay un margen de impunidad sociocultural ante ciertas formas de acoso, que en este caso es una forma de acoso digital. Yo creo que la naturalización de cierto tipo de mensajes, sobre todo machistas, que se consideran una forma de galantería grosera, por decirlo algo, cuando lo que es una propuesta explícita sexual. Yo creo que todo eso colabora para que no se persiga este delito. Esta forma de interacción ocurre entre adolescentes o entre profesores y alumnos, como ocurrió en el caso que el doctor García patrocinó. Un profesor que escribía temas totalmente inapropiados a una estudiante, que luego propició además un contacto físico con carácter claramente sexual, y esto pues afectó muchísimo a la chica, la que inclusive empezó a autolesionarse como una reacción psicológica ante esta forma de acoso. Cuando la madre analiza la actitud de la chica, le revisa los mails y resulta que tenía varios mails de su profesor, que además es todo esto a lo largo del tiempo, porque no había sido una sola vez, era una cosa muy constante. Gracias al apoyo de la madre de la víctima, ya que guardaron las evidencias necesarias que tenían sobre el delito, el perpetrador de este caso fue sancionado, pero no pasa siempre. Ese es el otro problema. Al igual que con las violaciones o con los abusos sexuales, en el child grooming muchas veces se revictimiza a la víctima por parte de la familia, dudando de la veracidad de lo que dice o dándole una interpretación tergiversada a mensajes explícitamente sexuales. Según las cifras de la Fiscalía, desde el 2020 hasta abril de 2022, solo se ha condenado a 4 personas por este delito. Más de 300 casos aún están en etapa de investigación previa. En este caso, el acosador era del círculo cercano al adolescente, pero en otros, el abusador es una persona desconocida que busca a los menores desde otros países, como le ocurrió a la hija de Tatiana. La niña fue contactada a través de su celular. ¿Cómo consiguieron su número? A través de un juego en línea al que acceden muchos niños, niñas y adolescentes en Ecuador. Llegaron a ella por medio del juego Free Fire, que ahí se podía interactuar jugando con personas de diferentes países. Y en el Free Fire uno puede chatear con la persona que está jugando. Es de ahí donde se comparten los números, porque uno puede escribirse con esas personas. Y ahí obviamente se buscaron por Facebook y se vieron que les gustaba Free Fire, que les gustaban los animes. Le pregunté a Tatiana por qué su hija de 12 años tenía un celular y cuentas en las principales redes sociales. Ella reconoció que fue un error haberle comprado un dispositivo electrónico a tan corta edad, pero con la pandemia de la COVID-19 y las clases virtuales, equipos como la computadora, la tablet o el celular se volvieron compañeros inseparables de muchos niños y adolescentes. Paola Andrade, de Grooming Ecuador, cree que muchos padres en el país aún no se dan cuenta de los riesgos a los que se exponen los menores de edad que utilizan esestos aparatos electrónicos sin ninguna supervisión. Una manera de explicarlo es que no se te ocurre a ti, 10 de la noche, coger a tu hijo de 10, 9 años, 11, 12 años, subirlo a tu carro y llevarlo a la zona más peligrosa de Quito, Guayaquil, Cuenca, y dejarlo botado ahí. Eso es lo que hace cuando le das un teléfono sin supervisión, porque las redes sociales están repletas de agresores sexuales buscando víctimas. Además, lo que hacen los agresores es generar el contacto en redes, migrarlo al Messenger y luego llevarlo al WhatsApp. Y cuando yo tengo WhatsApp también puedo tener acceso a ubicación, puedo tener acceso a fotos que me digan dónde vive, en qué ciudad él está. Entonces, realmente estamos viendo comportamientos de alto riesgo y cero conocimiento en el tema. Las secuelas que deja el grooming en las víctimas son importantes y pueden llegar a marcar su vida. Se sienten engañados, ¿no?
sienten con mucho enojo, con mucha rabia, indignados, como decía. Eso es como una reacción inmediata de luego que logran entender que han sido víctimas. Pero luego la afectación es igual que cualquier violencia que ha sido víctima de la persona, en este caso de las adolescentes, porque hay una irrupción de su desarrollo psicosexual, hay una denigración de su ser humano, el engaño mismo que produce una desesperanza, pero también una desprotección, ¿no? Y que si no hay un proceso psicoterapéutico a tiempo, estos adolescentes, cuando ya son adultos, van arrastrando y van llevando en sus hombros estos sentimientos de soledad, sentimientos de tristeza, depresión, sentimientos de desprotección, sentimientos de no haber sido cuidados, de no haber sido bien tratados como seres humanos. Para evitar que el grooming cobre más víctimas en el país, se pueden instalar algunas herramientas tecnológicas en los dispositivos que usan los niños, como el control parental y la instalación de software que filtran material inapropiado. Pero también seguir estas recomendaciones. Primero, la computadora tiene que estar en un lugar donde todo el mundo pueda verla, no en el cuarto del niño y la niña. Segundo, en menores de 15 años, el horario de navegación no tiene que ser más tarde de las 9 de la noche, ¿no? A partir de las 10 de la noche son las horas de casa de los agresores sexuales, ¿no? No abrirle perfiles a tus hijos o hijas menores de 13 años, porque aunque dominen la tecnología, no tienen la madurez para poder entender este tipo de manipulación. Explicarles que no deben hacer en internet nada que no harían en persona, que les avergüence. Eso quiere decir desnudarse, tomarse fotos a sus partes privadas, compartir información que es privada, ¿no? Después de haber vivido el grooming en su casa, Tatiana se permite hacer una recomendación. No dejemos a nuestros hijos solos, que porque no nos molesten le vamos a dar un dispositivo para que se vayan a la esquina a ver videos. Ahorita es lo que más se ve. En medio el niño está molestando y toma el celular para que veas videos. El peor error de un padre es dejarles un celular a un niño que aún no tiene el criterio totalmente formado para poder decidir o poder decir que no. Que siempre van a haber otras personas del otro lado, las cuales lo puedan inducir a hacer muchas cosas. Que eso fue lo que me pasó a mí. Finalmente, algo muy importante. Si un niño, niña o adolescente le confía que está viviendo una situación como la descrita en este podcast, créale, busque ayuda psicológica, guarde las evidencias y denuncie este delito.